Enrique Correa es uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas. Desde cargos formales y luego en la trastienda, con su influencia ha contribuido a modelar aspectos relevantes de nuestra vida común. Contar su trayectoria es, por lo mismo, un asunto de innegable interés público. El ministro estrella de la transición chilena, luego consigliere de grandes empresarios, el mayor lobista del país y uno de los políticos más talentosos y mejor conectados de las últimas décadas. Escriben los autores del libro Enrique Correa, una biografía del poder, una rigurosa, respetuosa y muy bien documentada investigación periodística de la colección Tal Cual, Periodismo UDP y Cataluña. Los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega escudriñan y relatan con una pluma ágil y contundente el recorrido vital y político de un hombre complejo y fascinante, la de quien fuera un niño rollizo de Ovalle con dislexia y tartamudez que llegó a ser el diestro vocero del gobierno de Elwin. La de un joven que estuviera a punto de ordenarse como cura y luego fuera un apasionado fundador del MAPU y actor también protagónico de su escisión obrero campesino. La de una autoridad despreciada por la derecha, militares y empresarios por comunista, por artesa, tildado de pebre por la élite socioeconómica de los 90, y que llegó a ser elogiado incluso por Pinochet, quien dijo de él que era un tipo inteligente y hábil para la dialéctica. Fernando Enríquez Correa Ríos es destacado por la gran mayoría de las casi 200 personas entrevistadas para esta investigación periodística como un hombre culto, austero y generoso con el dinero, muy cercano a la Iglesia Católica y a la izquierda. A Dios y a la política no se le cobra, solía decir. Y que al despuntar la década del 2000 encarnó el poder siendo lobista chileno por antonomasia, el que opera en segundo plano para que otros brillen y las cosas importantes ocurran. Y estamos esta tarde acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH con los autores de este tremendo libro literal, Enrique Correa, una biografía sobre el poder, Andrea Insunza y Javier Ortega, periodistas, directores de la productora periodística Un Día en la Vida, que vamos a hablar también ahí un ratito de eso. ¿Cómo estás, Andrea, Javier? Bienvenidos. Bien. Muchas gracias. Bueno, ya voy a hacer aquí pública mis felicitaciones en off cuando llegaron, porque es un tremendo trabajo. Se nota el tiempo que también dedicaron, 8 años con pandemia de por medio. Y no solo las 200 entrevistas, sino todos los archivos documentales, digitales, bibliografía, prensa, etc. Y la metodología de los círculos concéntricos que ya vamos a explicar. ¿Cómo fue la labor en porque son 8 años de la vida de ustedes, con sus trabajos y proyectos también personales, de poner la lupa en una figura que ya tenía una biografía? Porque parece que ¿vieron que Planeta sacó una biografía? Sí, creo que una reedición. Salió después. ¿Salió después? Sí. Ya. ¿Cómo ha sido el impacto con este libro que ha tenido también mucha prensa? Estamos contentos porque nos gustó el impacto que ha tenido, ha sido bien recibido el libro y fueron 8 años, pero 8 años parcelados porque, tú lo dijiste, hubo pandemia, pero también dedicamos, a veces frenados para acometer otros proyectos y los dejábamos pausado. Y entonces de repente retomábamos y íbamos avanzando y había fuentes que nos llamaban, nos decían ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo sale el libro? Es que todavía nos falta. Era un poco como raro, porque ha sido el proyecto que con Andrea llevamos más de 20 años trabajando juntos. Hemos escrito varios libros, pero este es sin duda el proyecto más ambicioso que hemos cometido. Tanto por lo que implica el personaje, que es contar la historia de Chile de alguna manera. Los últimos 60 años de la historia reciente de Chile están como contenidos en este libro y siempre quisimos que fuera así, Yeah. Claro. A través de que Correa fuera una suerte de excusa para contar como estos 60 años. Así es. ¿Andrea? Bueno, y partimos en Ovalle, y donde nace Enrique Correa, y empezamos a seguir su historia cronológicamente, de hecho, porque estos círculos concéntricos de los que tú hablabas, que en el fondo significa que nosotros vamos hablando por la gente que está más lejos del objetivo de investigación y luego nos vamos acercando al centro de la investigación. Y eso
implicaba que íbamos a llegar al presente de Enrique Correa privatizado más tarde, digamos, ¿no? Y eso fue interesante porque efectivamente nos permitió recorrer la vida de un niño que nace en Ovalle, en una familia de clase media baja, que está muy influido por la Iglesia Católica, que es una fuerza viva muy poderosa en esa época, y por el liceo público, ¿no? Él es una mezcla de esos dos. Así es, el Liceo de Hombres de Ovalle. Era una mezcla de esos dos mundos culturalmente. Y vive, de hecho, con una familia en donde un personaje muy importante en la vida de su madre, que es una mujer muy católica, es comunista y tiene una gran influencia en él. Entonces, Correa aprende muy temprano que estos dos mundos pueden convivir en la realidad. Y eso es algo que lo influye. Después seguimos el rastro de Correa hasta Santiago, donde viene a estudiar, milita en la Juventud Demócrata Cristiana, la quiebra, ¿no? Se une a la Unidad Popular con el MAPU, entonces él vive toda esa época de ansia revolucionaria, ¿no? Con mucha pasión y con mucha esperanza de que el mundo va a cambiar. Vive la tragedia del golpe, vive clandestino, y tiene que salir al exilio, y tiene un exilio particular porque él está como encargado del MAPU en Moscú primero, y después en la RDA. Luis Mayra decía que era un canciller de alguna manera. Exactamente. En el exilio. Y luego vuelve a Chile, vuelve al mundo popular, quiere formar una fuerza política nueva, fracasa en eso, pero entre la suerte y el talento termina en el Comando del No, se reconcilia con Elwin, que podemos hablar después de eso con más calma, y llega a ser ministro estrella de la transición. Todo esto en el poder formal, ¿no? En las instituciones formales que nosotros conocemos democráticamente, ¿no? Como aquellas desde donde se ejerce el poder y nosotros los ciudadanos le damos ese mandato, ¿no? A un grupo personal. Pero luego, y eso es muy interesante para nosotros, ese fue uno de los motivos de por qué queríamos escribir esta historia, él llega al poder privado como lobista, ¿no? No busca ser lobista, pero finalmente se convierte en eso. Y ese es un mundo muy interesante porque ahí hay un poder extrainstitucional, pero que tiene mucho peso y que nosotros como ciudadanos no somos tan conscientes de que existe. El mismo quiso regularlo, como ustedes también señalan ahí cuando está Imaginación. Así es. Entonces, todo este arco, un arco que efectivamente nos tomó mucho tiempo porque es un hombre en que vivió cada década en movimiento, en acción. No hay lagunas en la vida de Correa en que él se retire y esté inactivo. Él está activo todo el tiempo hasta el día de hoy. Y ya que hablabas de esta metodología de los centros concéntricos, valga la redundancia, el centro es Enrique Correa. Ustedes lo decían en otra entrevista, lo dicen en la nota de los autores que da inicio al libro, se contactaron con él, sí, y él fue muy respetuoso, pero decidió no participar. ¿Cómo fue ese encuentro, Javier? En mayo de 2024 nosotros, después de haber recorrido todos los mundos de Enrique Correa, entre ellos Ovalle, como dijo Andrea, ya teníamos el material, el personaje más o menos armado. Esta metodología de los círculos concéntricos lo que hace es darle independencia a esta investigación. Cuando tú investigas a un poderoso como Enrique Correa, usas la estrategia de ir de afuera hacia adentro para que él no tenga el control, ¿ya?, de la investigación. Entonces llegas al final a hablar con el principal personaje para que entregue su versión, pero tú ya sabiendo más o menos cuál es la historia. Y nosotros fuimos a hablar con él. Él nos recibió en Imaginación con algunos de sus colaboradores, se mostró bastante respetuoso de nuestro trabajo, le explicamos cuál era el objetivo del libro, y él dijo que respetaba nuestro derecho a hacer la investigación periodística y que se iba a tomar algunos días para respondernos. Pocos días después nos llamó una colaboradora de él y nos dijo que él se iba a arrestar, no iba a entregar su versión. Y nosotros creemos que es porque en realidad a Correa
algo lo conocemos, le gusta tener el control de las cosas y aquí no tenía el control de este libro. Porque este libro es una investigación independiente con criterios periodísticos. Y por lo mismo, ustedes hacen algo que también comentaron en entrevista, lo muestran también acá, lo hacen explícito, que me parece muy importante a la luz de cómo son los tratamientos hoy de la prensa, ¿no? Que se mezcla muchas veces con la opinología o con la farándula y se meten en ámbitos que no corresponden. Y ustedes son muy respetuosos y responsables. Y dicen, como toda figura que ostenta poder, los ámbitos donde puede exigir su derecho a la privacidad son más restringidos que una persona anónima. Y esta investigación respeta esos espacios restringidos. Hay 2 episodios que de alguna manera no es que excluyan esta situación o este principio, sino más bien tienen que ver con el interés público porque hay interferencia, digamos, política. Así es. Nosotros, Enrique Correa es un personaje público. Es un político, es un lobista, es una persona que quiere influir en la vida de todos nosotros. Todos los personajes públicos tienen una expectativa de privacidad menor que los ciudadanos comunes y corrientes que no ejercemos esas funciones o esos roles. Ahora, nosotros ponemos una regla que es que aquellos episodios de la vida privada que son indispensables para explicar la vida política, ¿no?, tenemos que contarlos. Pero todos aquellos episodios de la vida privada que no influyen en la vida política quedan fuera. En este caso hay 2 episodios en que nosotros entramos a la vida privada de Correa. Uno es que él, cuando entra clandestino a Chile por primera vez, entra a Chile con su pareja, que es una militante del MAPU. Y en Chile inicia una relación paralela con otra militante del MAPU. Esto en el MAPU genera un problema porque Correa va rompiendo las reglas de la compartimentación, que son tan importantes en ese minuto para resguardar la seguridad y la vida de estos militantes clandestinos que están siendo perseguidos por la DINA. Entonces el MAPU sanciona a Correa y le dice que tiene que volver al exilio. Y él se va a instalar a la RDA. Y estas 2 parejas salen al exilio también. Una, la mujer con la que él vivía en esa época, se instala en Roma y la otra en la RDA. En Berlín, ¿no? En Berlín. Y en 1980, y estas 2 mujeres tienen un hijo cada una de Correa con un mes de diferencia. Y eso da paso a un juicio político. El MAPU en el exterior considera que esta es una actitud que debe ser sancionada y se hace un juicio en ausencia de Correa, que en ese minuto está con su salud muy endeble a raíz de esta situación, exactamente, sufre una úlcera. Y se hace un juicio en ausencia y se propone sancionarlo. Hay quienes proponen expulsarlo, hay quienes proponen suspenderle la militancia. Y imagínate, o sea, estábamos hablando en plena dictadura en Chile, estos dirigentes se encargan de mandar a Chile y microfilmados, digamos, ¿no?, y la discusión y la resolución, etcétera, pero la decisión última la tiene la dirección del MAPU, que siempre está en Chile. El MAPU Obrero Campesino es el único partido que durante la dictadura tiene siempre su dirección principal en Chile. Y cuando llegan estos papeles, Jaime Gazmuri, que está acá, junto con Fernando Ávila, junto con Mario Valdivia, dirigentes muy importantes de ese partido en esa época, consideran que esto es una locura, que obviamente esto forma parte de la vida privada de Correa y que no lo van a sancionar, ¿ya? Correa estaba dispuesto a renunciar, digamos, si es que le suspendían la militancia o qué sé yo. Él consideraba, por supuesto, que tampoco el partido tenía por qué opinar sobre eso. Ese es un hito. Juicio de Varsovia. Juicio de Varsovia. Y el segundo... de Nuremberg, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Pero está en Polonia. Bueno, habla mucho de lo conservadora que era la izquierda en esa época, digamos. Sí. Ahora, hay un episodio muchos años después, ya después de que Correa es ministro, él quiere seguir en la política. Después de que termina como su época de vocero de Elwin, él quiere seguir en la política, quiere ser dirigente del Partido Socialista, no puede, quiere ser candidato a senador, tampoco puede. Y en 1997, cuando el presidente Frey tiene que nombrar senadores designados, Edgardo Benninger le propone que los nombre a él y a Correa para reeditar el trabajo que ellos habían hecho en el gobierno como puentes de la DC con el PS en el Senado. Y
Frei Ruiz Tagle se entera de un rumor sobre Correa en el sentido de que tenía una relación o tendría una relación con el director de teatro Andrés Pérez, el creador de La Negra Esther. Sí, claro. Y basta ese rumor para que Frei decida vetar el nombramiento de Correa, lo que es muy importante en su vida, porque ese hito marca el fin de su carrera política formal. Él decide retirarse de la política formal, y eso hace de hecho que después se convierta en lobista. Él no empieza su carrera de lobista porque lo haya buscado o lo haya planificado, sino que a raíz de que las puertas en la política se le cierran. Ahora, nosotros decimos en el libro que si el rumor era cierto o no, no tiene ninguna importancia. Exacto. Lo realmente importante es el veto político. Exacto, sí, y así lo muestran. Hay otros personajes bien significativos también de esta época, sobre todo el Mapu, ya tú lo nombrabas, Jaime Gazmuri, también alguien que yo no conocía, que me pareció muy, muy significativo también dentro de la historia, y que refleja, al igual que la muerte de Andrés Pérez, un gran dolor para Enrique Correa, como también lo fue 6 años antes de esta muerte que ya voy a decir, de su pareja Soledad, ¿no? Pero estoy hablando de Rodrigo Ambrosio. Sí. Es un personaje fascinante porque es como que se cuela, o sea, en el fondo, comillas, un rato en algunos capítulos de los 15, ¿no? Se roba la atención porque es como cuando, no sé, se habla de otros personajes y aparece el revolucionario o aparece el líder nato, de alguna manera. Javier. Sí, nosotros tuvimos una disyuntiva sobre Rodrigo Ambrosio, porque en algún momento Rodrigo Ambrosio vuelve en 1966 de París, de París y viene de haber hecho un estudios superiores, y es un tipo intelectualmente muy lúcido, que viene con una visión del marxismo-leninismo mucho más dúctil, mucho más moderna, menos prosoviética. Y viene a comérselo todo acá, viene a entrar a la JDC para quebrar a la DC, para sumarla al PS y al PC y convertirla en vanguardia revolucionaria. O sea, no se anda con chicas, Rodrigo Ambrosio es un tipo carismático. Y lo nosotros, googleé, sí, lo tuve que googlear porque me encantó. Claro. Y bueno, y él, nosotros discutimos que nos encontramos con esta persona que hay muy pocos perfiles de Rodrigo Ambrosio, casi nada, no hay nada. Y dijimos, no, es que démosle aire a Rodrigo Ambrosio y hicimos un mini perfil de él, ¿ya? Porque él después se muere en 1972. A los 31 años. Sí, a los 31 años. Y nos llamaba la atención de que se conozca muy poco de Rodrigo Ambrosio, porque su gran rival en la izquierda, que es Miguel Enríquez, el fundador del MIR, eran enconados rivales ambos. O sea, hay muchas biografías de Miguel Enríquez, 4 o 5. Sí. Y de Rodrigo Ambrosio, que era un personaje muy importante y que se muere muy joven, es como el James Dean de la izquierda. No hay muy poco, así que y marcó mucho a Enrique Correa. Esta visión de la política con rigor, espartana, cuando hay que ser duro y autocrítico de Correa, la viene de Rodrigo Ambrosio. Y además, Rodrigo Ambrosio juega un papel fundamental en un hecho que va a tener repercusiones al futuro, que es el quiebre de la JDC. El quiebre de la Juventud Demócrata Cristiana. Se funda el MAPU con varios de los mejores cuadros de la Juventud Demócrata Cristiana. Y ese es un hito que va a abrir heridas entre el mundo cristiano que está en política y el mundo de la izquierda laica. Y ese quiebre, de hecho, con los años, Correa lo va a mirar muy críticamente y lo va a apuntar como una de las causas del fracaso de la Unidad Popular. Cómo durante la Unidad Popular resulta imposible para Allende y la democracia cristiana llegar a un acuerdo, ¿no? Hay un quiebre ahí que tiene consecuencias muy trágicas y que Correa con los años se propone reparar. Y él, de hecho, cuando vuelve a Chile, a principios de los 80, él se propone formar un partido político que vuelva a reunir a los cristianos progresistas con la izquierda, ¿no? Y él quiere reparar esa fisura. Y de hecho al final lo logra
cuando se reencuentra con Elwin y Elwin se reencuentra con él y ambos se perdonan. Digamos. Algo que una fuente decía que solo los católicos se les Sí. da. Así de En fácil. Bayona decía Ese eso. perdón recíproco. Así es. Ya que estaban hablando de Rodrigo Ambrosio, que me encantó este perfil y conocerlo, porque la verdad no lo conocía ni de nombre. Me gustaría que hicieran como una comparación para entender a Enrique Correa en relación a el vínculo político y de personalidades, amistades, ¿no? De cómo congeniaban tanto con Rodrigo Ambrosio como luego ya mucho más adelante con Edgardo Benninger, cuando también hablaban de que era el gordo y el flaco, de alguna manera. Bueno, Enrique Correa, cuando era chico, bueno, venía de Ovalle, era hijo del liceo fiscal, era tartamudo, disléxico. Él entendió muy pronto de que los suyos era la trastienda, estar abajo del podio, porque había otros que mejores oradores. En ese momento ser un buen orador era muy importante. Entonces él se dedica a ser el segundo de a bordo, y era un gran segundo de a bordo. Cuando llega Rodrigo Ambrosio, que este personaje tan brillante, que hablaba muy bien y tenía un desplante que no tenía Enrique Correa, Correa se convierte muy pronto, se demora un año en ser su segundo, y el dueño de la orgánica, el dueño de la estructura del partido. Y lo que hace Enrique Correa es secundar el proyecto de Rodrigo Ambrosio. La viuda de Enrique Correa dice que... la viuda de Rodrigo Ambrosio dice que... Michel Utard dice que Rodrigo tenía clarísima la música, que quería tocar de principio a fin. Le faltaba que le pusieran la letra. Y Enrique Correa era el mejor letrista. Me acuerdo de eso, sí. Entonces, él secunda este proyecto de Rodrigo Ambrosio y rompe estos dos mundos de los que habla Andrea, los cristianos de avanzada y los progresistas laicos, y hasta que se muere Rodrigo Ambrosio. Y ahí le dicen, Gasmuri, entre otros, la misma noche, al día siguiente que se muere Rodrigo Ambrosio, le dicen, tú tienes que asumir la dirección de este partido, porque se murió Rodrigo. Y Enrique Correa dice, yo no sirvo para primero, yo sirvo para segundo. Y esa es la vez, que queda consignado que él no le gusta esto de estar arriba. Él está atrás. Y con Edgardo Benninger ocurre algo parecido. Edgardo Benninger, cuando lo conoce en 1987, en una jornada de la Pastoral Obrera, Enrique Correa está trabajando como asesor de la Iglesia Católica, y Edgardo Benninger tiene clarísimo cómo tiene que ser la transición, hay que encarar el fin de la dictadura por la vía electoral, y Correa descubre que hay otra figura totémica y Faro, que ahí tiene un plan y él se pone dispuesto a secundarlo. Entonces, y otra figura totémica es la que lo saca de este segundo puesto y lo lleva a la luz, al primer plano, que es Patricio Elwin. Cuando lo pone de vocero, Sí, pero no se le dice que no al presidente, dicen la mayoría, ¿no? Exactamente. Ahí se expone y se abruma cuando le da ese cargo, ¿no? de vocero, donde tiene que salir en los medios y, bueno, ya me imagino que no era tartamudo. Porque en contraste con Ambrosio, Correa es la persona que tiene las conversaciones tú a tú. Claro. Correa es el hombre que pone de acuerdo, es el que escucha, entiende qué motiva al otro, entonces es el que ve todo el escenario y ve cuál es el mejor camino para avanzar en la dirección que ya está trazada por Ambrosio en su minuto, por Benninger en otro minuto. Elwin, en cambio, le dice, usted va a tener que ser mi vocero. Y él le dice, pero no, yo no soy bueno para esto, mire mi pinta, él se vestía muy mal. Oye, sale eso todo el rato, Sí. Es impresionante. Pero es que es una constante. Sí, parece, llamaba mucho la atención. Claro, era una persona que estaba acostumbrada a esto otro, a ser un seductor detrás, ¿no? de la exposición, digamos. Y bueno, tiene que cumplir ese rol, se arma un personaje, le funciona Eso muy dice. bien. Él como vocero todos los días tiene una tarea que es darle tranquilidad a una población que todavía tiene mucho miedo. En esa época varias de las personas con las que hablamos nos decían, nosotros a lo que más le temíamos era al temor de la gente. Porque estamos en una transición que tiene a Pinochet como comandante en jefe. Claro. Y Pinochet, de hecho, hace 2 movimientos militares Sí. en ese gobierno.
Exactamente. Que ponen en riesgo o en tela de juicio en ese minuto el éxito de la transición. Y está ahí el ejercicio, el enlace que le llaman. Exactamente. ¿No? Comillas. Entonces, claro, Correa cumple por un lado este rol de vocero de dar tranquilidad todos los días. Hay una talla en esa época, ¿no? Le dicen, ministro, ¿qué opina del golpe de Estado que se dio ayer? No, está todo dentro del curso de la normalidad. Fue una talla que había entre los periodistas de la época. Recuerdo. ¿No? Pero por otro lado, Correa sigue jugando este rol de levantarse todos los días a primera hora, ver si hay una crisis, ver si tiene que poner de acuerdo, deshacer un entuerto o producir un hecho político, ¿no? Y tiene muy buenos vínculos con la Iglesia, tiene muy buenos vínculos con el mundo de las víctimas. Y la familia Allende. Sí. Exactamente, de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y la familia Allende. Y además, él está a cargo de los fondos reservados del gobierno que financian la política en esa época. Hay que pensar que los partidos, muchos de los partidos todavía ni siquiera se habían podido legalizar, ¿no? Porque estaban proscritos por la Constitución que cambia el 89, entonces tienen que partir todo ese proceso, los sindicatos, etc. Entonces él aprende en ese momento, a nuestro juicio, toma mucha conciencia de que el dinero también puede crear poder político. Y eso es algo que después hace se ve mucho en Imaginación. Sí. Así es. En ese capítulo, Miedo al Miedo, que es donde tú estás hablando de esta época de Enrique Correa, Andrea, también en su rol como vocero, me gustó mucho esto de que sabía qué decir para cada medio, ¿no? Sí. Lo esencial para la televisión, algo más elaborado para la radio y la información de contexto para la prensa escrita. Y también, y aquí quiero detenerme para que profundicen, en esas señales que enviaba, a través también del protocolo, muy hábil para las reuniones, dónde y cómo recibía a la gente, era una señal. Sí, es que Correa tiene una frase en privado que dice que para él el poder es algo casi físico, como una taza. ¿Ya? Que él entra a una reunión, mira e inmediatamente sabe quién es el que manda. Y a él detecta muy bien eso del poder, esto, cómo se despliega el poder, pero él también sabe ponerlo en práctica. Como te recibía como ministro, o después en Imaginación, si te atendía en la puerta, si te atendía con alguien, si te iba a dejar a la puerta, si se sentaba a almorzar solo contigo. Todo en Correa es un despliegue de poder, porque él es un hombre de poder. Alguien decía muy Foucaultiano hasta la punta del zapato, decía. Porque es una persona que le gusta esto, el tema de la influencia. Correa no busca la influencia ni el poder por el llegar a otra cosa. No es un camino para. El estar dentro del lugar donde se toman las decisiones para Correa es el objeto de deseo. También era un name dropper, decía por ahí una fuente. Sí, una persona que dice yo soy amigo de amigo de amigo, sí. O sea, como un poco lo que veíamos que sería como la versión espuria, comentábamos nosotros acá que sería Hermosilla, que sí que sería, claro, digamos... mucho más sofisticado que Hermosilla. Sí, pues, sin duda. Por lo menos yo lo que leí... Claro, porque Correa estuvo en el seminario, que es una escuela de poder muy importante, la Iglesia Católica. Él es descrito como un diplomático vaticano. En cambio, Lucho Hermosilla es mucho más materialista, sí. Deslenguado, no tiene la sofisticación de Enrique Correa. Hay de alguna manera en esa descripción de cómo manejaba el poder con esa intuición también, ¿no? Porque son habilidades ya blandas, comunicacionales, estratega, un poco el sello de la juventud de estudiantes católicos, sí. Ese del ver, juzgar y actuar, ¿quedó en él de alguna manera? Sí, todo. O sea, hay toda una generación de dirigentes de izquierda que se forma en la JEC, la Juventud de Estudiantes Católicos, del ver, juzgar y actuar, que es ver, analizar una situación, juzgar qué habría hecho Jesús en su lugar, actuar y actuar como habría actuado Jesús. Es un método inductivo que marcó pero a fuego a mucha gente, o sea... Jaime Rainet pasó por ahí, María Antonieta Sá, y hay varios. Y Correa era el que mejor aprendió el ver, juzgar y actuar según algunas fuentes.
Oye, solo por chochear, voy a comentar algo que ustedes consignan en el libro, en el capítulo 4, La espada de doble filo. Y esto también es interesante, el barrio Bellavista, el boliche Venecia, que eran lugares ahí con Ambrosio y todos los mapucistas. El primer congreso mapu se realizó en la UT en 1970. Interesante ese dato. Entonces, solamente quería chochear. Y antes de irnos a la pausa, bueno, aquí son muchos capítulos bien entretenidos. Quiero preguntarles también de la forma en que escribieron el libro, lo hablábamos fuera de micrófono, es muy fluido, si bien está la cronología presente, porque estamos contando la historia de Chile de los últimos 60 años, como bien decía Javier, a través de Enrique Correa. Hay obviamente cruces, porque la vida es así también, el tiempo no es lineal, y esa es una apuesta que no se ve tanto en las investigaciones periodísticas, pero me parece no solo muy atractiva, sino clarificadora, independiente que puedan spoilear un poco, porque además generosamente también cuentan lo que van a tratar todo en las notas de los autores. Sí, bueno, nosotros primero nos aproximamos siempre a la escritura con el objetivo de reconstruir hechos, y por lo tanto también reporteamos así, o sea, reporteamos pidiéndole a las fuentes que recuerden lo que pasó, más que opinen sobre lo que pasó o que opinen en este caso sobre el personaje, ¿no? Por eso necesitamos hacer 200 entrevistas, porque necesitamos cruzar muchas versiones para tener mucha seguridad de que lo que estamos contando es el recuerdo que más se acerca a la realidad, digamos. Claro. ¿No? Por eso el valor de los documentos de la época, porque cuando tú escribes en el momento, ¿no? Estás haciendo el juicio del presente, ¿no? Y no la reelaboración del futuro, digamos. Entonces nosotros nos esforzamos mucho por escribir reconstruyendo hechos, como si esto fuese una serie de televisión, ¿no? Que sea el libro lo más visual posible. Sí. Igual que la serie, vamos adelantando algunas cositas, ¿no? Sí, se agradece. Y para saber que ese personaje o que ese hito va a tener relevancia en el futuro. Va a volver, claro, así. Lo hacemos como bien visual, por ejemplo, no sé, a veces somos bastante obsesivos con algunos detalles como cómo fue. ¿Qué tipo de luna había la noche del 10 de septiembre, si estaba nublado o no? ¿Ya? O sea, nos costó, pero así, dos días saber esa cuestión, o sea. ¡Me encanta! Si el 11 de septiembre estaba nublado o hacía frío. Un día martes, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba? ¿Sopero? Nubladísimo, era muy helado. Y incluso hay algunos lugares donde hay gente que recuerda que llovió, y probablemente por la geografía de la ciudad es posible que haya estado nublado en algunas partes y haya llovido en otras. Exacto. Pero nos metemos en eso, y a veces hay entrevistados que nos dicen, pero ¿qué importancia tiene que si me estaba tomando un café o una Coca-Cola? No, es que para nosotros es importante. Muy Genial, importante. me encanta. Bueno, vamos a la música, vamos a seguir conversando con los autores de este libro muy, muy interesante, muy bien escrito y una tremenda investigación. Enrique Correa, una biografía sobre el poder de UDP, la Escuela de Periodismo de la UDP, con Catalonia y los autores que vienen trabajando ya hace 20 años juntos. ¿Cuántos libros tienen juntos? 3 libros nuestros, digamos, y otros libros en los que somos coautores y otros en los que somos editores. Se nota ahí el fiato. Andrea Insunza y Javier Ortega. Vamos a la música. Suena ahora Rubio. Esto es Invierno. Continuamos conversando con los autores del libro Enrique Correa, una biografía sobre el poder, Javier Ortega y Andrea Insunza, que nos acompañan esta tarde acá en Frecuencia Literaria. Me voy a centrar un poco ya en los últimos capítulos, algo tú ya mencionabas, Andrea, en relación a la hora del pragmatismo, cuando ahí Esteban Valenzuela, que no sabía que había sido del Mapu, ¿no? Comenta que a fines del 87 o inicio del 88, y ahí está el tema del recuerdo, ¿no? Que me gusta porque él lo plantea así. Correa, que era de la corriente más resistente de mantener ahí un socialismo popular, renovado, de raíz cristiana, entra al comando del no. Y ahí dice que se transformó, se volvió pragmático. Y quiero detenerme ahora justamente lo que da pie luego a la relación de Enrique Correa con Patricio Aylwin, que data de los 60, se ríe Javier, tras la creación del Mapu, donde era además uno de los mayores adversarios. Y luego recompusieron, como ustedes mencionaban también, el vínculo. Esto yo sé si entenderlo como crítica o no, cuando Ismael Llona, por entonces muy cercano a Correa, y en relación a este periodo dice Enrique Correa ha sido un converso
empedernido y reiterativo, y uno de los más importantes políticos del último medio siglo en Chile. Y ahí es donde lo que yo citaba y parafraseaba hace un rato. Perdonó a Elwin por el golpe, y Elwin lo perdonó a él por comunista. Es la ventaja que tienen los católicos cuando se juntan como socios. ¿Cómo se dio la relación entre ellos una vez que ya está en la directiva, ¿no? Como timonel Elwin, luego ya como presidente, y donde él respetaba y era muy fiel, digamos, a estas figuras republicanas como es la presidencia de la República? ¿Cómo fue la relación? Cuento la primera André. parte cuando se reencuentran. Correa había conocido a Elwin en 1958 cuando Elwin llega a Ovalle a dar un discurso. Correa queda encandiladísimo con esta figura de primer orden, presidente de la democracia cristiana. Se toman una Coca-Cola, Elwin va a hacer una charla y eso es como... ¿Cuánto mayor? ¿20 años será? ¿No 20 años mayor? Sí, más o menos, ¿no? Sí, 20 años mayor. Para sí. situarnos. Por lo menos. Tomaron Coca-Cola, ahí estaba Alberto. Tomaron Coca-Cola y para él es como una revelación, Patricio Elwin. Pero después, a medida que Correa viene a Santiago y se radicaliza, Elwin se convierte en la encarnación del conservadurismo y ellos tienen un choque en algún momento que Correa ha dicho en una entrevista que somos hijos de Vietnam, del poder negro, de los astronautas de los años 60, dice Correa. Y en un momento Elwin, cuando están ya quebrándose, porque ellos pelean mucho en los 60, Elwin le dice, ustedes son hijos del Vietcong, de allá son hijos, ustedes no son demócratas cristianos. Y Correa le responde, yo soy hijo de una parroquia de Ovalle. Sí, y ahí no se ven en años, viene la tragedia del golpe. Y cuando Correa ya tiene este giro pragmático que dice la Andrea, en 1987 ya se está preparando el camino para el plebiscito. En el Comando No se reencuentra Elwin con Correa. Me han pasado muchos años y Elwin se acerca y le dice, yo a usted lo conozco. Dice, yo soy Enrique Correa, así. Ay, pero si nos peleamos tanto. Se dan un abrazo. Y en ese abrazo, para nosotros simboliza el reencuentro entre estos dos mundos que habían quebrado y que en parte este quiebre era la antesala de esta gran tragedia que vivió este país, que es la noche oscura de la dictadura. Y lo que viene después, eso lo voy a contar antes. ¡Ay, qué buen fiato que tiene! Me encanta. Bueno, Elwin es un presidente muy respetuoso de sus ministros. ¿Ya? Alguien nos decía, esto funciona porque el director de orquesta es bueno, pero también porque los intérpretes son buenos. ¿No? Y hay un punto en el que Elwin y Correa chocan, porque realmente tienen visiones distintas sobre lo que hay que hacer. Elwin, por lo pronto, llega al gobierno, él tiene un dolor y una cierta culpa por lo que ha pasado durante la dictadura con las violaciones a los derechos humanos. Él sabe que jugó un rol como presidente de la democracia cristiana en la Unidad Popular y que no logró llegar a un acuerdo con Allende. Y probablemente en ese momento no se imagina lo trágico y cruel que va a ser la dictadura. Entonces tiene esa culpa y decide impulsar la Comisión Rettig. Eso te iba a decir. Y Correa está Justo. En desacuerdo. Sí, con me eso. llamó la atención. Pero Correa, que es el izquierdista, digamos, del comité político, ¿no? Sí. Que es el que tiene amigos que fueron asesinados o desaparecidos o torturados, que vivió el exilio, él mismo, digamos, ¿no? Él está en contra, no es el único. Benninger tampoco está a favor de eso, porque ambos suscriben la tesis principal de Benninger, que es que no hay que entrar en problemas, digamos. Que el gobierno no tiene que chocar con el ejército y que el gobierno tiene que mantener el modelo económico. Ninguna de esas dos cuestiones se pueden tocar si el gobierno quiere terminar bien. Elwin, sin embargo, sigue adelante. Y, de hecho, este es uno de los grandes legados de su gobierno, digamos. Algo que Benninger reconoce. Ahora, después, Correa se transforma en el interlocutor informal del ejército. Esto ocurre porque Correa es una persona que sabe escuchar, porque es sensible a las necesidades de los otros y por una cuestión completamente circunstancial, que es que él, el general Ballerino, que es el general político de Pinochet, se llevan muy bien
desde el inicio, ¿no? Ahora, eso permite que Pinochet le tienda una trampa al gobierno en la que Correa cae, ¿no? Nosotros, al revisar los documentos de esa época, tenemos un recuento distinto de cómo se ha contado esa historia. Siempre se ha contado que Correa es un gran negociador con el ejército y evita crisis. Pero la verdad es que en el ejercicio de enlace, que ocurre cuando el gobierno todavía ni siquiera lleva un año y Pinochet saca a los militares a la calle porque se está investigando a su hijo por los famosos pinocheques, ¿no? Pinochet dice que está dispuesto, envía unos mensajes, digamos, ¿no? Dice que está dispuesto a dejar la comandancia en jefe del ejército antes de que termine el plazo legal, sí, siempre y cuando se deje investigar a su familia. Tipo 93, dijo. Por ahí. Él no pone años, pero dice yo estoy dispuesto a salir antes. Y Correa le cree eso, que es una contradicción para alguien que entiende también el poder. La fuente del poder de Pinochet era el ejército. Él no iba a dejar el ejército hasta el último día. Sin embargo, le cree y hace que Elwin entre a una negociación, reciba a Pinochet. Pinochet no menciona el tema. Y no solo eso, sino que además termina acusando al gobierno de querer adelantar su salida, ¿no? Ese primer movimiento militar, digamos, este error que comete Correa le genera una crisis al gobierno, en una circunstancia en que él contradice explícitamente lo que el gobierno había dispuesto, que es que las relaciones y las conversaciones con el ejército tenían que ser institucionales, que entrar al terreno político con el ejército era un error. Ahí el gobierno iba a retroceder en su esfuerzo por ir normalizando, ¿no?, el lugar del ejército en la institucionalidad chilena. Y después, Elwin se enoja mucho con Correa cuando 2 años después, para el boinazo, Elwin está de gira en los países nórdicos, está con Benninger, y en Chile están a cargo del gobierno Enrique Kraus, que es el vicepresidente, y Correa, que queda como ministro del Interior subrogante. El ejército hace un nuevo movimiento militar, de nuevo por los Pinocheques. Las 2 veces que Pinochet mueve al ejército lo hace por intereses de su familia. Él reviste esto con otro tipo de peticiones institucionales, pero la verdad es que solo lo mueve por su familia. Y Correa con Kraus van a negociar con Pinochet a la casa de Ballerino. O sea, las 2 principales autoridades del gobierno civil van a la casa de un general del ejército. Elwin se indigna con esto porque él está haciendo todos los esfuerzos porque el poder civil esté por sobre el militar. Y ese solo gesto echa abajo todos esos esfuerzos, ¿no? Las autoridades civiles que deberían haber recibido a los funcionarios del ejército, van ellos a negociar con Pinochet a la casa de un subalterno. Elwin le reprocha esto a Correa a la vuelta, pero Correa defiende que él considera que efectivamente hay que evitar los choques con el ejército, hay que darle salidas al ejército, no hay que dejar que esa olla a presión que efectivamente existe explote. Quiero detenerme ahora, Andrea, qué buena eres para explicar también sucintamente una parte importante de nuestra historia reciente, sobre todo la década de los 90. Y quiero detenerme ahora cómo manejó no solo el gobierno de Elwin, sino el vocero, en este caso Enrique Correa, cuando estaba la Secocu, que mala sigla, que después fue la Secom, porque antes era con Cultura, y revistas tan importantes, ¿no?, que estuvieron ahí resistiendo, revistas como Cauce, Apsis, Análisis, algunas cerraron, algunas hasta La Época, La Nación, y cómo también ahí tuvo un problema justamente con ayudarlo con recursos, porque estaba también el gobierno de Holanda que dijo, ok, yo me pongo una vez más, pero siempre que el Estado chileno haga su parte, lo que no fue. Y además se picó Correa o se enojó porque también hicieron movimientos con Foxley ahí para el tema de los recursos, ya que era el encargado de la billetera fiscal. No sé quién quiere ahí explayarse. Mira, ahí hay una historia en la que hay 2 versiones, digamos, ¿ya? Una versión de quienes estaban en esos medios, estamos hablando de Análisis, APSI, la revista Hoy, etc., es que el gobierno holandés compromete una serie de recursos para que estas revistas tengan un tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones, en el fondo convertirse en productos que puedan
autofinanciarse en las leyes del mercado, pero con un periodo de ajuste, porque son revistas que han funcionado en buena parte gracias a la solidaridad internacional durante la dictadura. Y hay otra versión que dice que efectivamente el gobierno holandés hace esta propuesta, pero diciendo que el Estado también tiene que poner recursos. Y ahí hay una regla que fija Correa con Eugenio Tironi, en el sentido de que el Estado no va a poner recursos para medios. Ellos tienen una cuestión principista, digamos, al respecto, ¿no? Quizás hoy día incluso, quizás tienen más, una mayor autocrítica respecto de los principistas que fueron en esa tecla. Ahora, hay un intento, sí, por quedarse con el control de la nación, pero con otra fórmula que no tiene que ver con comprometer recursos del Estado estrictamente, sino que más bien con tener presencia en una sociedad que es en parte propietaria de la empresa La Nación, que tiene el Diario Oficial, que es una gran fuente de recursos, ¿no? Y ahí hay un intento de que entre algún sector del PS y un sector de la democracia cristiana se queden, tengan presencia en esta empresa que es privada y que es en parte propietaria del Diario Oficial, digamos, y de los productos de la empresa La Nación, y que ese sea de alguna manera una fuente de recursos y un medio en el que puedan tener influencia en caso de que haya un gobierno de derecha. Pero eso finalmente fracasa. Vamos con el capítulo número 12. El consigliere, o bueno, en el español el consejero, da lo mismo. Acá ustedes ya hablan de, como tú lo señalabas también, Andrea, él se definía más bien como mediador al inicio, más que como lobista, pero hoy lo conocemos como lobista por antonomasia, ¿no? Y Imaginación nace como tal, como nombre, yo pensé que llevaba más tiempo, en 2002. Y el primer grupo empresarial que se acercó a Correa, que se dedica justamente ahí a ser como mediador, fue la familia Luksic. Luego ustedes hablan mucho también de un poco lo que mueve ahí, los componentes de su capital: información, redes y perspectiva. Ahí está el tema también del name dropper, aparece ahí. Y lo que brinda Correa, por lo menos en el papel, como servicio: asesoría política para tomar decisiones de negocios, dice una fuente. Y a veces articular, otra vez y ayudar a avanzar, otra vez es un freno. Está hecho, dice una fuente, para ser parte de la trastienda, como ustedes señalan, de algo importante. Vamos con el vínculo y la cercanía. También identificación, ¿no? Cuando uno se refleja con Álvaro Sayé y con Julio Ponce Lerú. Claro, nosotros una de las cosas que nos llamó la atención, fue sorpresivo en la etapa de lobista de Enrique Correa, fue descubrir que había dos vías que corrían por carriles separados. Uno es Imaginación, que es el grupo de empresas de Enrique Correa, que brinda asesoría en lobby y en comunicación estratégica. Está por un lado, y por el otro lado es el propio Enrique Correa, que personalmente hace asesorías como consejero para grandes empresarios. Esas son dos cosas distintas. Perfecto. Y Enrique Correa empieza a hacer esta asesoría, parte primero con Andrónico Luksic Avaroa, el patriarca del grupo Luksic, que en ese momento es un grupo muy pujante, que se va a convertir después en el mayor grupo económico chileno. Y Enrique Correa, a través de Andrónico Luksic Avaroa, descubre que puede prestar un servicio que es redituable en términos económicos, crea su empresa, prefiere no ser empleado de Luksic Avaroa, forma su empresa, y lo que ofrece él es información para tomar decisiones en el ámbito de los negocios. Correa conecta a estos tres empresarios que tienen algo bastante en común, que son empresarios desafiantes, que no son parte de la aristocracia, entre comillas, económica tradicional, son de provincia, o sea, se parecen un poco a Correa, ¿ya? Y están expandiéndose, por lo tanto están corriendo riesgos y necesitan que alguien que tenga una mirada ajena a los negocios los conecte con estos mundos que pueden poner en peligro o en entredicho esta expansión porque tienen puntos ciegos. Y Correa lo que hace es
sentarse con ellos. Correa es un gran conversador, ¿ya? Y eso es lo que encanta mucho a los empresarios. El empresariado chileno en general, no estoy hablando de alguien en particular, lee muy poco, no es tan culto. Sí. Por lo tanto, tener un gran conversador que sí ha leído y que sí es culto es bueno para ellos. Entonces Correa conversa con ellos, escucha mucho Correa. Correa desde los 60 se sienta, hay un grupo de personas, todos hablan y Correa toma nota, escucha y de repente pasan 20 minutos y hace un par de preguntas y de repente dice pum, 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 y todos dicen, oh, vamos. Y eso seduce, vaya que seduce eso. Y dice, vamos para allá. Y como que todos, como que resume todo y todos dicen, ok, esto, para allá hay que ir. Entonces, eso es lo que ofrece Correa a estos empresarios y ellos toman decisiones. No lo contratan a él porque sea simpático, porque haya sido seminarista, sino que porque les da información que ellos no tienen y que es relevante para que puedan tomar decisiones para sus negocios. ¿Andrea, algo que agregar de eso? No. ¿No? Ya. Los minutos que nos quedan, me gustaría que habláramos del vínculo que tuvo o la falta de vínculo, porque parece que fue vetado en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, a propósito también de lo que esas rencillas y esa situación que se dio que tú comentabas que tiene que ver con su mundo privado. Y luego, a propósito también del caso Platas Políticas, cómo fue su relación con el gobierno de Bachelet. Vamos a terminar, a ver si alcanzamos con el de Boric. A ver, imponiendo. Y Correa, junto con Benninger, fueron los encargados de armar el primer elenco de funcionarios del primer gobierno democrático postdictadura. Exacto. Ellos eligieron del orden de 200, 300 personas que van a ocupar los cargos de primera, segunda y tercera línea en los gobiernos. Eso le da a Correa un enorme capital, porque esas mismas personas, por supuesto que van entrando otras, pero esas mismas personas van a seguir ejerciendo funciones en los gobiernos de la Concertación. Es cierto que con el freísmo, el elwinismo con el freísmo, tienen disputas que se arrastran desde cuando se elige al candidato presidencial. Claro. ¿No? Y unos acusan de fraude a los otros, en fin. Entonces hay una rencilla entre el freísmo y el elwinismo y Correa queda del lado del elwinismo. Pero la verdad es que Correa siempre encuentra maneras de entrar a los gobiernos, aunque sea vetado por el presidente. Lo mismo pasa con el primer gobierno de Bachelet, a pesar de que ahí Correa tiene más temor, porque ese gobierno declara explícitamente que Correa está fuera, ¿no? Y que no va a tener la llegada que ha tenido durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que es muy buena, y durante el gobierno de Lagos, que también es muy buena. Entonces, él logra igual, ¿no? En el gobierno de Bachelet, cuando existe esta especie de veto, digamos, pasa un poquito de tiempo, viene un cambio de gabinete y ya entra gente con la que Correa tiene mucho más cercanía, ¿no? Y ese es uno de sus grandes capitales, porque además, como decimos nosotros en el libro, Correa nunca rompe con los mundos que deja. Entonces una persona que, imagínate, conoce... Va ampliando, nada más, una ganancia. Exactamente, ¿no? Son decenas y decenas de personas. Ahora, hay una cuestión interesante en esta relación con los gobiernos. Nosotros nos centramos en particular en el de Lagos porque después del de Aylwin, a nuestro juicio, es el gobierno con el que Correa más identificado se siente, al que más quiere que le vaya bien, digamos. Y sin embargo, él como lobista juega un rol complejo porque echa abajo políticas del gobierno, ¿no? O sea, ahí hay un ejemplo muy importante que es el impuesto al tabaco sí. Y el impuesto a los alcoholes, ¿no? Que desde Imaginación Correa ayuda a echar abajo a que no se apruebe en el Congreso, sí. Lo logra, ¿no? Ese es el poder, cuando hablamos del poder extrainstitucional, ese es el poder, él va convenciendo a parlamentarios, él y su equipo, digamos, ¿no? Van convenciendo a parlamentarios de por qué no hay que hacer esto, y de hecho, eso tiene como consecuencia que el plan Auge se financie mucho más con un impuesto regresivo como el IVA que con impuestos progresivos como ese. Ahí hay una contradicción vital con la que Correa tiene que vivir como lobista, digamos, ¿no? Él se declara centroizquierdista, pero como lobista muchas veces es enemigo de las políticas de la centroizquierda. Hay una pregunta que nosotros dejamos implícitamente abierta en el libro, que esperamos que los lectores la respondan, que es
¿Sigue siendo Correa un hombre de izquierda? A propósito de lo que dice Andrea, de que vota impuestos para programas sociales de un gobierno al que asesora y del que es partidario. Esa es una pregunta que dejamos. Y en lo que tú preguntaste respecto de platas políticas, Sí. el caso que el mayor escándalo político que estuvo a punto de votar la estantería completa, ahí yo creo que se puede ensayar una suerte de respuesta. Es que básicamente, bueno, el caso de platas políticas está en 2014, cuando se descubre que el grupo Penta está financiando a la derecha. Después tiene una ramificación a SQM, Soquimich, Que asesoró por una década casi, ¿no? que asesoró por una década a Enrique Correa y sus empresas. Y entonces ya la ramificación de los pagos ilegales a la política abarca casi todos los partidos. Y Enrique Correa está en ese escándalo, en ese caso, está en las dos partes, porque está asesorando a las empresas Penta y SQM, a Ponce Lerú personalmente como consigliere, a pesar de que él no niegue. Nosotros encontramos indicios de que lo asesoró, por lo menos en el caso de Cascada, de manera personal como consigliere. Él está en esa parte, en la parte de los empresarios, pero también está en la parte asesorando a los financiados, en este caso a los políticos que aceptaron estos dineros Peñalillo, ¿no? Peñalillo. Y la Bachelet no le agradeció, dicen por ahí, y que despolitizó finalmente, o que logra despolitizar un poco, porque en realidad no es que sí lo logró, no sé si lo logró en realidad, si seguimos hablando también de esto hasta el día de hoy, pero dice una fuente que Bachelet no le agradeció Bueno, por haber salvado. Es que no le agradece a Bachelet en el caso Tsunami. En el caso 27F. No, pero en el caso de las platas políticas... Tienes razón. En el caso de las platas políticas, Peñalillo cae. Sí. Peñalillo cae a pesar de todos los esfuerzos. Lo defiende públicamente. Lo defiende públicamente. Pone la cara. Pone la cara. No, sí, y se convierte en su vocero, en el vocero en realidad de todo este escándalo. Hizo pro bono. Sí, pero todo gratis. Sí, ¿no? O sea, a la política y a Dios no se le cobra, exacto, dice Enrique Correa. Y él, Correa se anota un gran triunfo porque consigue encapsular el caso de platas políticas. No logra salvar a Peñalillo, que cae, Bachelet lo saca porque quiere meter una amnistía encubierta para estas boletas ideológicamente falsas. Pero Correa lo recoge, le consigue trabajo en Flaxo, lo contiene emocionalmente, pero sí logra contener el caso platas políticas porque... le caen encima a impuestos internos, sacan a Llorrat, impuestos internos no presentan ninguna querella más por delitos tributarios, lo que hace que la Fiscalía quede con la mano amarrada, y todo esto, no hay ningún, salvo SQM y Penta que pagan los platos rotos, todas las otras empresas, que son muchas, libran, y el caso se apaga el incendio, y ese es el gran triunfo de Enrique Correa, pero es el gran escándalo que lo deja demasiado expuesto, y ahí decimos nosotros comienza su caso. Pero también están los casos públicos y las peleas incluso con Sado y La Tercera por el caso de Herbal Abreu y también, por supuesto, de Nicolás López, porque ella había defendido a quien había sido tan cercano, sino amigo, Cristian Prez, de los abusos sexuales de la Iglesia Católica que, detonaron con Caradima. Tremenda investigación, se nos fue el tiempo. Bueno, y la invitación, por supuesto, es a comprar el libro, a leerlo, a debatir sobre este libro. Yo ya les comentaba, se va derechito a la casa de mi tío, que es primo de uno de los protagonistas indirectos acá, el embajador de Venezuela, Jaime Gasmuri, que también es bien entretenido como personaje, es bastante entretenido, hay que decirlo. Y pero todo se centra finalmente en lo que encarna, porque no es un tema de porque sea un rockstar, sino lo que encarna Enrique Correa, un personaje con muchos claros oscuros, todos los tenemos, pero yo creo que él es bastante excepcional al respecto. Así que felicitaciones a ambos. Muchas gracias por la invitación y por las palabras. Que les vaya muy bien. Gracias a ti también. Gracias. Y ustedes quédense en nuestra sintonía porque ya viene, como siempre, sin pretexto a esta hora, Mirna Schindler. Y nosotros, hasta la próxima semana en una nueva edición de Frecuencia Literaria. Chao.